Imagina una puerta de acero que se cierra con estruendo, una luz tenue que apenas revela caras sudorosas y ojos que no vuelven a ser los mismos. En 1971, un sótano de la Universidad de Stanford se transformó en una celda de pesadilla, y la ciencia observó sin parpadear. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. En la primavera de aquel año, el profesor de psicología Philip Zimbardo, recién nombrado en la facultad, concibió una idea que pretendía desentrañar la naturaleza del poder y la sumisión. Con la ayuda de su asistente, Craig Heney, y el apoyo financiero del Office of Naval Research, reclutó a 24 estudiantes varones, jóvenes de entre 18 y 21 años, provenientes de la Universidad de Harvard, la Universidad de Cornell y la propia Stanford. Divididos al azar en guardias y prisioneros, fueron introducidos en el sótano del edificio de psicología, al que rebautizaron como la prisión. La fecha de inicio, el 14 de agosto de 1971, quedó marcada como el inicio de un experimento que debía durar 2 semanas, pero que colapsó en apenas 6 días bajo la presión de la crueldad que emergía de los propios participantes. La atmósfera se tornó densa, los gritos resonaban en los pasillos y los guardias, empoderados por sus gafas de sol y sus silbatos, comenzaron a ejercer una autoridad que excedía cualquier orden escrita. Los prisioneros, despojados de sus nombres y reducidos a números, fueron obligados a comer de una bandeja sucia, a dormir en celdas improvisadas y a someterse a humillaciones públicas. Cada noche, los gritos se transformaban en lamentos que la universidad intentó ocultar bajo la apariencia de una investigación académica. El experimento, destinado a ser un simple estudio de comportamiento, pronto se convirtió en una pesadilla viviente, y el silencio que siguió se mantuvo durante décadas, como si la propia historia temiera ser contada. Los nombres de los involucrados no fueron simples cifras en un informe, sino rostros que cargaron cicatrices imborrables. David Jaffe, estudiante de psicología de la Universidad de Stanford, fue uno de los primeros en ser designado prisionero. Su rostro, pálido y tembloroso, se volvió símbolo de la vulnerabilidad humana cuando, bajo la presión de los guardias, se quebró y comenzó a vomitar en la celda. Ion B., otro prisionero, sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a una profunda depresión, incapaz de reconocer su propia identidad, susurrando "soy un guardia" mientras los demás lo miraban con miedo. Entre los guardias, el más destacado fue el llamado Guardián número 1, interpretado por el estudiante de psicología y futuro médico, Donald W. En menos de 48 horas, su voz se volvió autoritaria, ordenando castigos físicos y psicológicos que incluyeron el encendido de luces intensas y la imposición de tareas humillantes. Cada uno de estos jóvenes, atrapado en un juego macabro, dejó de ser un simple sujeto de estudio y se transformó en una víctima cuyo eco resonó en los pasillos de la psicología, aunque la universidad intentó borrar sus testimonios. Lo que sucedió después de que el experimento se detuviera es aún más perturbador, y la historia que estás a punto de escuchar se adentrará en los rincones más oscuros de la investigación humana. Lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. No te vayas. El experimento original no fue el único acto de crueldad que surgió del mismo laboratorio. En 1973, Zimbardo lanzó una variante con participantes femeninas, bajo el nombre de El experimento de la prisión de mujeres. Esta versión, aunque menos conocida, reveló una violencia psicológica aún más sutil. Las guardias femeninas, vestidas con camisetas rosadas y botas militares, emplearon humillaciones basadas en la sexualidad, forzando a las prisioneras a desnudarse bajo la amenaza de castigos. En 1974, un intento de replicar la simulación con verdaderos reclusos de la prisión de la Universidad de California, San Francisco, llevó a un motín que terminó con la intervención de la policía estatal, exponiendo la vulnerabilidad de los sistemas penitenciarios cuando se les permite jugar a ser jueces. En 2002, el psicólogo Craig Heney, ahora crítico del propio Zimbardo, organizó una recreación limitada en la que los participantes, conscientes de la historia, mostraron una resistencia inesperada, revelando que la mera sombra del experimento original todavía era suficiente para desencadenar comportamientos abusivos. Finalmente, en 2017, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, bajo la autorización de un comité de ética,
Intentó replicar el entorno sin informar a los participantes de la verdadera naturaleza del estudio, generando una controversia que obligó a la comunidad científica a revisar sus protocolos. Cada una de estas variantes, aunque distintas en su ejecución, compartía un núcleo de violencia psicológica que desmanteló la dignidad humana y dejó una marca indeleble en la historia de la psicología experimental. Detrás del caos había una red de responsables que tejieron el encubrimiento con precisión quirúrgica. Philippe Zimbardo, como director del proyecto, controló la narrativa, presentando los resultados como una visión profunda de la naturaleza humana. La universidad, temerosa de la repercusión pública, archivó los videos y grabaciones de audio bajo la clasificación de documentos confidenciales, accesibles solo para un círculo interno. El Office of Naval Research, financiador principal, presionó para que los hallazgos se mantuvieran dentro de círculos militares, evitando que el conocimiento sobre la manipulación del comportamiento llegara al público civil. Los asistentes de Zimbardo, incluido Craig Henning, firmaron acuerdos de confidencialidad que les prohibían divulgar cualquier detalle fuera del entorno académico. Además, los medios de comunicación de la época, bajo la influencia de la Universidad de Stanford, publicaron únicamente notas superficiales, mientras que los estudiantes que intentaron hablar fueron silenciados mediante amenazas de expulsión. Esta conspiración de silencio se mantuvo durante más de 40 años, hasta que investigadores independientes comenzaron a desenterrar los archivos clasificados y a publicar testimonios de los propios sobrevivientes. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. Las consecuencias del experimento y sus réplicas fueron tan devastadoras como inesperadas. Tras el colapso del estudio, Zimbardo fue objeto de una ola de críticas que culminó en una audiencia del Comité de Ética de la Universidad en 1974, donde se le obligó a presentar una disculpa pública. Sin embargo, la verdadera rendición de cuentas llegó mucho más tarde, cuando en 1999 los exprisioneros, ahora adultos, presentaron demandas colectivas contra la universidad, alegando daños psicológicos permanentes, lo que resultó en un acuerdo financiero que nunca se reveló públicamente. En 2005, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos revisó los protocolos de investigación humana, citando directamente el caso de Stanford como ejemplo de la necesidad de consentimiento informado explícito y de la obligación de detener cualquier experimento que ponga en riesgo la integridad mental de los participantes. Los documentos filtrados en 2013 mostraron que Zimbardo había ocultado deliberadamente los videos de los abusos, mientras que los archivos de la Office of Naval Research revelaron que la agencia había financiado la investigación con el objetivo de comprender cómo moldear la obediencia en entornos militares. En la actualidad, el experimento se estudia como un caso paradigmático de ética fallida, y su legado se refleja en los cursos universitarios que obligan a los estudiantes a debatir la moralidad de la ciencia. Aún hoy, los supervivientes aparecen en conferencias, compartiendo sus testimonios para advertir a nuevas generaciones sobre los peligros de la ambición descontrolada. La sombra de aquel sótano sigue proyectándose en los debates contemporáneos sobre la vigilancia, la autoridad y el poder de la investigación, recordándonos que la ciencia puede ser una herramienta de luz o una espada de oscuridad. El eco de esas voces rotas no debe apagarse. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora. Cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradora. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.